Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre la coyuntura económica y política nacional. En este primer segmento nos acompañará Mauricio Alarcón Salvador. Él es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con estudios de maestría en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. Es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Buen día, Danilo. Buen día, Carlos, y un gusto estar en este espacio. Un saludo también para nuestra audiencia. Un gusto que nos pueda acompañar. Mauricio, quisiera empezar preguntando sobre el acontecimiento que ha copado las noticias, medios de comunicación, las discusiones en redes sociales, que fue la liberación de Jorge Glass de prisión la semana pasada, gracias a haber recibido un habeas corpus de parte de un juez de Manglar Alto. ¿Estuvo este acto apegado a la ley? ¿Tenía el gobierno las herramientas o capacidad para impedir esta liberalización? Partamos del hecho de que la figura constitucional de la acción de habeas corpus está totalmente protegida y consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, pero como tal tiene requisitos y tiene procesos que tienen que cumplirse de manera obligatoria, que no son sujetos a interpretación. En ese sentido, las normas básicas para la presentación de la acción de habeas corpus y para el otorgamiento, en este caso, de lo solicitado por el actor, quien presenta la acción, ha dejado muchas dudas. Y por mucho que se diga que donde hay dos abogados hay tres criterios, hay cuestiones elementales que tienen que ser consideradas. La primera, la de la competencia, que por mucho que se nos diga que incluso hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que facultaría presentar una acción de este tipo en un lugar tan lejano como el de Manglar Alto, lejano respecto del centro de rehabilitación social en el que se encontraba el señor Glass, lo cierto es que el argumento que se utiliza para hacerlo, el de no conocer el lugar en el que el señor Glass se encuentra, es por demás absurdo, porque si no supiéramos dónde se encontraba, difícilmente le hubieran hecho la hermosa recepción al salir del centro de la Tacunga. Así es que esta acción, nos guste o no, haya uno, dos, tres criterios, debía ser presentada ante un juez en la provincia de Cotopaxi, específicamente en la ciudad de la Tacunga. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que cuando se otorga una medida de este tipo, la decisión judicial tiene que ser lo más precisa y exacta posible. El nivel de generalidad de la decisión del juez de Manglar Alto hace presuponer que la realización de la audiencia y la presentación de la acción fueron mero trámite ante una decisión previamente acordada u ordenada desde algún sector. Y finalmente, y a propósito de lo que tú mencionabas, sorprende que estando presentes tres funcionarios de gobierno, uno del Ministerio de Gobierno, otro de la Policía Nacional y otro del Sistema de Rehabilitación Social, SNAI, hayan mantenido silencio e incluso hayan dicho que no había nada que objetar frente a un proceso que para muchos resulta anómalo. Complicidad por omisión, complicidad por acción,
Solo el tiempo tiene la última palabra. Lo cierto es que el señor Glass fue beneficiario de esta medida y pues habrá que ver qué pasa con la apelación y con los siguientes pasos que se han anunciado. Mauricio, primero que todo, pues buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en este espacio. Y la pregunta sería, ¿cómo cambiamos esta situación? Yo creo que algo generalizado en los ecuatorianos en este momento es la impunidad, el ver que los políticos se aprovechan también de las leyes a favor de los delincuentes, pero al final del día no a favor de los ciudadanos comunes, de quienes quieren cambiar este país, de quienes salen a trabajar. ¿Es posible cambiar esta situación tal vez por medio de consulta popular? ¿Qué estamos haciendo mal tal vez los ecuatorianos? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Justamente para que ya empecemos a ver una justicia que funciona. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que atrapan funcionarios que fueron corruptos aquí en el Ecuador, pero aquí en el Ecuador empezamos a soltarlos. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Tienes alguna alternativa, algo que tú hayas propuesto para cambiar estas circunstancias? Después de ver todo lo que ha pasado, no solo en estos 11 meses casi de gobierno nuevo, sino en periodos anteriores, creo que el principal cambio tiene que empezar por nosotros, Carlos. Si esperamos todo del Estado y de los políticos, el fracaso está asegurado, porque quienes llegan al poder nos utilizan para acceder a él, pero una vez que se encuentran en su cargo, se olvidan de quiénes somos los verdaderos mandantes. Así es que solo con empoderamiento ciudadano, una ciudadanía activa y vibrante que se haga sentir, que se haga respetar por parte de quienes dicen representarnos, empezará a dar forma a un cambio real. Se cree que con una consulta popular podemos solucionar los problemas del país. Se cree que con una constituyente vamos a trabajar por un mejor Ecuador. Nuestro país ha tenido más de 20 constituciones y seguimos igual o peor. Nuestro país ha tenido decenas de procesos de consulta popular, referendo, y seguimos igual o peor. No va por ahí el camino del cambio. Incluso, parafraseando al gobierno que hoy está en funciones, se nos dijo que ellos ya tenían un plan para transformar el Ecuador en 100 minutos, pero ha sorprendido escuchar al presidente de la República hace muy pocos días mencionar que 11 meses es muy poco tiempo para lograr cambios. 100 minutos, primer año de gobierno, yo creo que o se equivocaron diametralmente en su propuesta o simplemente nos creen demasiado ingenuos. Con relación a este último punto en el que se mencionaba que, bueno, la consulta popular no es una receta mágica que va a cambiar la realidad del país. Sin embargo, se viene hablando, de hecho, recientemente el gobierno ha vuelto a hacer mención en su intención de llevar a cabo una consulta popular. Y además se menciona que, bueno, muchos de estos problemas son heredados de administraciones anteriores o que la ley o la constitución está redactada de manera tal que genera incentivos para que se produzcan estos atropellos a la ley o estas impunidades. Sin embargo, bueno, también esta situación de Jorge Glass ha minado la confianza en el Ejecutivo. ¿Cómo ves esta intención de llevar a cabo una consulta popular ante esta coyuntura de, bueno, desconfianza? Existe muchas personas creen que ha existido un pacto oculto entre el gobierno y bueno, este grupo político. ¿Consideras que tiene alguna viabilidad de esta consulta popular? Cuidado, y un proceso de consulta se torna en un medidor de la popularidad del gobierno de turno. Para que se lleve a cabo una consulta se necesitan decenas de millones de dólares que salen de tu bolsillo y del mío. Si se va a dar ese paso, que sea para algo bueno, no para satisfacer el ego y la vanidad del político de turno. Que sea para ver resultados concretos en beneficio de los ecuatorianos, no simplemente para decir, miren, gané, lo logré. Cuando hablamos además de los hechos recientes, no hay que referirnos únicamente a la situación del ex vicepresidente Glass,
sino a la crisis en la Asamblea Nacional, en cuanto a la falta de autoridades en muchas instituciones del Estado, a la pugna en el Consejo de Participación Ciudadana, hay que decir que la ciudadanía está llegando a un hartazgo de incluso mencionar, como hace varios años, el que se vayan todos. Esto puede plasmarse incluso en una consulta popular. Y cuidado, como digo, esto se torna en un suicidio del gobierno en lugar de dar una solución concreta. Mira que en el gobierno, entre 84 y 88, año 87 para ser exactos, el gobierno de León Febres Cordero llevó a cabo una consulta popular con una sola pregunta que recolectaba el criterio de buena parte de la ciudadanía que estaba cansada de los partidos políticos y quería ver candidatos independientes. Se le preguntó si estaba de acuerdo con que participen candidatos independientes en los procesos electorales. Y aunque la gente quería que eso pase, terminó votando no como un rechazo al gobierno de León Febres Cordero. Se convirtió el referendo en un medidor de popularidad del presidente de la República. Así es que con las condiciones actuales, cuidado y ocurre aquello que ya hemos visto en los 80s y en los 90s. Sí, Mauricio, Danilo menciona en su pregunta anterior que la salida de Jorge Glass parece haber afectado, de hecho, al Ejecutivo de alguna manera. Y de hecho estoy de acuerdo, vimos en redes sociales que la gente reclamaba al presidente. Sin embargo, posteriormente a eso, el presidente hizo público un video donde él menciona que él no interviene en la justicia de ninguna manera y que hay grupos que antes estaban acostumbrados a hacerlo y eso sí estaba mal, pero ahora que él no interviene, resulta que también está mal. Entonces, yo quisiera preguntarte por eso. ¿Tú crees que de hecho hay esta intervención, no ha habido esta intervención? ¿Qué debería entonces hacer el presidente? Es decir, si él no interviene en la justicia, ¿por qué le ha afectado entonces la salida de Glass? ¿Podrías hablarnos un poco de esto y cuál es tu visión de este tema? Carlos, es gracioso que el presidente pretenda hacernos quedar como incoherentes a otros cuando el incoherente es él. Acá no se trata de echar la culpa a sectores que hemos promovido y defendido la independencia de la justicia desde hace décadas. No le estamos pidiendo a Guillermo Lasso que meta las manos en la justicia. Le estamos pidiendo que haga lo que por obligación constitucional le corresponde a su gobierno, que es al menos intervenir en una audiencia y objetar cuando una autoridad no es competente o está actuando por fuera de la ley. Nadie le está diciendo que abra un micrófono de una rueda de prensa y ordene a los jueces cómo actuar, o ordene a los fiscales cómo perseguir. Se le está diciendo que haga su trabajo. No se escude, presidente Lasso, en esa frase vulgar de la metida de mano a la justicia para simplemente hablar de aquello que ya ha demostrado su gobierno ser incapaz. Nos han dicho que les tomó por sorpresa. ¿Que acaso las notificaciones no les llegan a tiempo en el Palacio de Gobierno cuando hay procesos tan importantes como estos? Y si les tomó por sorpresa, ¿por qué había entonces 3 representantes de instituciones públicas en esa audiencia, en Manglar Alto? ¿No hay algo extraño en todo esto? Es muy fácil dar discursos. Es muy fácil grabarte con el celular y salir en redes sociales, uy, incoherentes los que quieren. No, acá no habemos incoherentes. Acá queremos que la independencia de la justicia se respete, pero queremos que nuestras autoridades hagan su trabajo, cumplan con sus obligaciones y cumplan sobre todo con el compromiso que permitió que ganen nuestro voto para acceder al poder, el de combatir la corrupción y luchar contra la impunidad. No en vano, como ya tú lo has dicho, Carlos, la pérdida de credibilidad y de confianza está directamente relacionada con acciones como estas, porque personas que esperábamos mucho más estamos insatisfechas, no solo con las acciones del presidente, sino de todos sus demás funcionarios en ministerios, por citar un ejemplo, y creemos que nunca es tarde para enmendar, pero esperamos ver cambios lo antes posible y que se dejen de escudar también en el pretexto de que un año en el poder es demasiado poco. Sí, centrándome nuevamente en este hecho suscitado el fin de semana anterior, la liberación de Jorge Glass mediante este recurso de habeas corpus, ¿qué mecanismos legales existen para revertir esta concesión de habeas corpus? ¿Es necesario que esta venga desde el gobierno o se puede hacer algo desde la sociedad civil? ¿La ciudadanía puede generar algún recurso que pueda ser considerado para revertir
esta situación? Es muy difícil lo que terceras personas puedan hacer de manera directa. La apelación, como ustedes saben, fue presentada ya por los actores de gobierno correspondientes y habrá que ver qué ocurre después. Lo cierto es que con un panorama como el que tenemos hoy en día, en el que incluso la defensa del ex vicepresidente dice que no tiene arresto domiciliario, sino medida cautelar de presentación periódica que como tal puede circular libremente en el país, que no nos sorprenda que el señor Glass venga a la ciudad de Quito, golpee la puerta de la Embajada de México, ingrese a dicha embajada, solicite asilo y la Cancillería no tenga otro remedio que otorgarle el salvoconducto para que el señor Glass vaya al país del norte a reunirse con el resto de sus compinches. Así es que esa es la triste realidad en la que nos encontramos actualmente por culpa de la inacción de autoridades que tenían que precautelar lo que ha sucedido. Mira, y por citar un caso, que hace muy poco, otro de los personajes involucrados en casos de corrupción presentó una acción de habeas corpus que fue aceptada por los jueces, pero que fue denegada por la SNAI y que simplemente ahí está. ¿Por qué? Porque tenía otros procesos pendientes. Incluso en otras ocasiones que habían intentado este tema del habeas corpus, no lo habían logrado porque se trabajó de manera oportuna. Extrañamente hoy no ha sucedido y las consecuencias son las que estamos viendo. Sí, Mauricio, entiendo la dificultad que en términos legales esto significa. Entiendo también, y tú mencionabas que tenemos autoridades que no están haciendo su trabajo. Ya, totalmente de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo cuando hablabas de una sociedad o una ciudadanía que debe empoderarse y que debe preocuparse más por estos temas. Y mi pregunta sería, y como tú mencionabas en un principio, tal vez una consulta ciudadana no resuelve el problema de la institucionalidad, pero quisiera saber qué medidas realmente podemos hacer los ciudadanos si es que no vamos a esperar nada de nuestras autoridades. ¿Qué tipo de medidas o qué podemos hacer los ciudadanos en realidad para intervenir de alguna manera en la institucionalidad que tanto necesita este país y que parece no arreglarse nunca? Te voy a citar un ejemplo muy simple, Carlos. Si tú sientes que la Asamblea Nacional no te representa y que en específico tus 20 legisladores del Guayas no están transmitiendo lo que te dijeron en campaña, lo que formaba parte de su propuesta de plan de gobierno con el que se candidatizaron, depende de nosotros iniciar un proceso de revocatoria de mandato. No esperar que el presidente de la República firme un decreto ejecutivo de muerte cruzada disolviendo la Asamblea. Esa herramienta está a nuestro alcance. Esa herramienta nos permitiría a nosotros decirles, miren, aquí ustedes no pueden hacer lo que les venga en gana. Aquí tienen que cumplir con lo que nos dijeron y tienen que actuar en consecuencia con sus mandantes, que son los ciudadanos. ¿Por qué le tenemos miedo a activar esas herramientas y mecanismos de democracia directa en los que no intervienen necesariamente los actores políticos? He ahí un ejemplo de lo que se podría hacer. En el caso de la provincia de Pichincha y de Quito en específico, ya algunos actores de sociedad civil, de gremios empresariales, han anticipado que cuentan las horas para que se cumpla el primer año de funciones y poder iniciar un proceso de revocatoria de mandato a los asambleístas de Pichincha por la decisión en cuanto a las amnistías. Esperemos que así sea, porque creo que esas herramientas son las que nos permiten demostrar que hay una ciudadanía organizada que le pone freno al uso y abuso de la política por parte de nuestros representantes y que marcha la cancha, marca la cancha para que se respete la Constitución, la ley y principalmente nuestros derechos y libertades. Mauricio, antes mencionabas que, bueno, el gobierno argumenta que recién tiene 11 meses en el poder y que no puede resolver todos los problemas en ese tiempo, a pesar de antes haber dicho que en 100 minutos iba a generar un cambio importante. Y en realidad hay muchas reformas que, bueno, en lo personal yo esperaba que se impulsaran con mayor premura, por ejemplo, la reforma laboral, que es tan importante. Sin embargo, también es una realidad que desde la Asamblea, desde la función legislativa, hay proyectos impulsados por el Ejecutivo que no han sido tratados o que han sido netamente archivados. Por ejemplo, la ley o las reformas a la ley de comunicación, las reformas a la ley de educación superior, no han llegado ni a ser discutidas. Recientemente la ley de inversiones fue archivada. Y en ese sentido, ¿qué mecanismos o qué alternativas pudiera tener el Ejecutivo
para avanzar en proyectos que sí requieren de pasar por este trámite legislativo? Danilo, dos temas importantes. Si tú revisas el plan de gobierno que presentó Guillermo Lasso para inscribir su candidatura, te vas a dar cuenta que 3 de cada 4 acciones propuestas no dependen de la Asamblea Nacional, dependen de él, dependen de la Presidencia de la República. ¿Dónde están esas acciones? Segundo detalle, cuando se supo en febrero de 2021 que Guillermo Lasso estaría en la segunda vuelta peleando la presidencia de la República, sabía también que iba a contar con 12 de 137 asambleístas, que no iba a tener Asamblea Nacional. ¿Qué hizo para alcanzar la gobernabilidad? Tuvo tiempo suficiente entre febrero y mayo para lograr acuerdos transparentes que le permitan gobernar en esa acción de cada 4 en que debía intervenir nuestra Asamblea. Que un año más tarde nos demos cuenta de lo difícil que ha sido gobernar o de lo inaplicable que resulta parte de tu plan de gobierno mediante ejecución directa, es gravísimo. Y más grave es aún que un presidente y un gobierno no tengan el músculo político suficiente para sentar en una mesa de diálogo a los otros actores políticos, a poner los puntos sobre las íes y a decir, miren, así está la situación económica del país, aquí o arrimamos el hombro o nos hundimos todos. Pueden haber temas sensibles como una reforma laboral, pero mira lo que pasó con la ley de inversiones. El gobierno fue incapaz hasta de explicar el contenido de su proyecto de ley, cuando la oposición fue muy hábil en simplemente decir ley privatizadora, cuando las privatizaciones de los sectores mencionados están prohibidas en la Constitución. Pero no, ley privatizadora, y se tumbaron la ley. ¿Qué hizo el gobierno? Al menos se dio el tiempo de decirle al ciudadano, mira, esto dice el proyecto de ley, así tenemos que llegar y así se va a generar empleo. No, ni siquiera eso. La posición cómoda de después grabar un video y circularlo en redes sociales diciendo que la asamblea es un nido de ratas para después cambiar un ministerio, poner a un ex asambleísta a su cargo y decir, no, hablemos nomás con la asamblea porque aunque dije que no, nos toca gobernar pues con los legisladores. Sí, bueno, antes mencionabas que para generar realmente un cambio estructural importante en el país, primero debemos revisar nuestra participación como ciudadanos. Y en ese sentido quisiera consultarte sobre las iniciativas que tiene la fundación que diriges, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué iniciativas tienen en esa línea? Entiendo que tienen algunas relacionadas con la asamblea, entonces quisiera consultarte sobre qué mecanismos quizás para impulsar esto que antes mencionabas tienen en la fundación que diriges. Desde Ciudadanía y Desarrollo siempre hemos mantenido vigente un principio. Crítica, sí, pero siempre de la mano de una propuesta. Crítica, sí, pero siempre de la mano de una acción. No quejarse por quejarse o criticar porque te cae bien o mal una persona. En ese sentido, a través de observatorios como iniciativas permanentes, siempre hemos observado el trabajo de las instituciones públicas, pero hemos presentado sugerencias, propuestas de cómo cambiar para mejorar la institucionalidad, el respeto a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho. Aunque a muchos la iniciativa que más disgusta es el Observatorio Legislativo, simplemente diré que durante los 10 años que ha existido, la Asamblea ha cambiado y mucho, en buena medida gracias a nuestras sugerencias. Ahora hay más transparencia, por supuesto que sí, hay más y mejor información a disposición de los ciudadanos. Ahora incluso tú puedes descargarte una aplicación en tu celular de la Asamblea Nacional para ver en tiempo real cómo votan tus legisladores, acceder a las actas y ver cómo actuaron en determinado punto. Eso hace 10 años era impensable y nosotros presionamos para que exista, porque las instituciones no pueden anquilosarse y quedarse en un mismo lugar y no evolucionar de la mano o al mismo tiempo de la evolución que tienen las sociedades. Lo que tenemos que hacer es siempre desde la sociedad civil criticar, pero proponer y arrimar el hombro para construir. Ese ha sido el principio que nos ha movido durante casi estos 13 años de vida que tiene la Fundación en temas tan sensibles como los de la integridad, la transparencia, el gobierno abierto y la lucha contra la corrupción.
que más actores de sociedad civil lo hagan, que más ciudadanos se involucren en el tema. No nos olvidemos que es nuestra responsabilidad constitucional denunciar y combatir actos de corrupción e involucrarnos en la gestión de lo público. Hay que empezar, como les dije hace un momento, por uno, no esperar que sean otros los que nos den haciendo las cosas. Sí, justamente esta iniciativa del Observatorio Legislativo me parece realmente sumamente importante. Es bueno saber que muchas de las recomendaciones que ustedes han generado se han aplicado. Y bueno, también con un punto que comentaba antes Carlos y recién lo mencionaste, que es la corrupción. Entiendo que también tienen iniciativas en esa línea. Me parece que una escuela anticorrupción. ¿Nos podías comentar un poco más sobre este punto? Y bien has mencionado, no solo se trata además de actuar por cuenta propia con iniciativas, crítica, propuesta y construcción, sino de motivar a otros para que se involucren en este tema, dentro de un pilar de fortalecimiento de capacidades y de involucramiento de la ciudadanía. De manera permanente activamos procesos formativos para ciudadanos, para periodistas, para líderes, para activistas, no solo en temas de anticorrupción, sino en temas de contratación pública, periodismo de datos, acceso a la información. Pero claro, ya vamos por la 9ª edición de una escuela anticorrupción que se basó en la School of Integrity que realiza Transparencia Internacional en Lituania y que para nosotros fue un modelo a seguir y replicar en el sentido de brindar al ciudadano común herramientas fáciles que le permitan promover la integridad y la transparencia, comprender el funcionamiento del Estado ecuatoriano, saber dónde puede intervenir y cómo puede intervenir. Y sobre todo, que a consecuencia de estos procesos formativos, el conocimiento no se quede en ellos, sino que pueda ser replicado para vincular a más personas en la importancia de promover la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sí, bueno, hemos llegado a la parte final de este segmento. Me quiero quedar con lo que ya habías mencionado en un inicio, de que, bueno, si bien podemos denunciar que tenemos autoridades que no actúan como pudiéramos esperar en bien del país, sin embargo, también hay que recordar que fueron electas por nosotros y que por eso necesitamos involucrarnos y reflexionar sobre nuestra participación, nuestro involucramiento en la política. Y en ese sentido creo que estas iniciativas que has mencionado son muy importantes y qué bueno que nuestra audiencia pueda conocerlas y ojalá se puedan interesar más y de esta manera ver cómo involucrarse realmente. Bueno, quiero agradecerte, Mauricio, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Un gusto haberte escuchado y podido conversar sobre estos temas. Gracias, Carlos. Gracias, Danilo. Un gusto y que el IEP y este espacio sigan siempre adelante. Que la crítica permita construir y avanzar y que el análisis pueda llegar de la mejor manera a nuestra audiencia.